Buenos y calurosos días, ¿cómo están? Mañanas, ¿no? Vamos a empezar y vamos a terminar hoy, si Dios nos lo permite, la última parte de este salmo, ¿no? Que ha sido un poquito largo, pero creo que ha valido la pena ver todos estos aspectos de la misericordia de Dios y de recordarlos, ¿no? Vamos a orar antes de continuar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos, primeramente para alabar tu nombre, en segundo lugar, para poder hablar acerca de la alabanza en su sentido más puro. ¿Qué es esa alabanza angelical? ¿Qué es esa alabanza celestial? Gracias, Dios, porque tú nos permites a través de estos himnos probar una muy pequeña parte de lo que es la verdadera alabanza. No nos imaginamos qué es estar a tu presencia. Sin embargo, vemos que todos aquellos seres que están en tu presencia, tanto almas de hombres, tanto hombres como seres angelicales, seres celestiales, no dejan de alabarte. Y verdaderamente, Señor, pues es algo que nos quedamos atónitos por esto. Gracias porque este salmo tú lo has estado utilizando para recordarnos muchas cosas acerca de ti. Bendice no solamente esta reunión en cuanto al salmo, sino también de una manera muy especial la predicación de Miguel, para que sea un mismo espíritu el que hable y que toque nuestros corazones. Llévanos a salir con mucho de acerca de esta reunión y permite que los que no han podido llegar por diversas causas, si es por tráfico, si es por alguna situación, que se resuelva y puedan venir, y que también, Dios, no haya ningún problema en cuanto a la conexión vía remota. Bendice este hotel y, Padre mío, pues bendice este lugar en donde podemos estar reuniéndonos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, pues, bueno, perdón, ya había terminado. Bueno, vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice, habíamos visto que David hablaba en primera persona y hablaba a su alma, que decía, bendice alma mía a Jehová. Y es la única bendición que él pide, que le había pedido, bendice alma mía a Jehová. Se estaba pidiendo a él mismo, a su propia alma, el bendecir. Ahora él exhorta a toda la creación, incluyendo la creación angelical, a bendecir el nombre de Dios. Y dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Como vemos en esta última parte, David le pide a los ángeles que alaben al Señor. Es impresionante ver cómo un ser inferior, como David, como un ser humano, exhorta a los ángeles a hacer esto. Recordemos que somos inferiores a los ángeles, como dice el Salmo 8, en donde dice en el versículo 4 y 5 y 6, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, este ser un poco inferior a los ángeles, de acuerdo a la vista de Dios, le exhorta a los ángeles. Ahora, los ángeles necesitan ser exhortados para esta petición. De ninguna manera, o sea, un ángel no necesita ser despertado y no necesita ser exhortado como muchas veces nosotros, oye, alaba a Dios, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso David empezó a recordar los beneficios de Dios para con su vida y a recordar también y hacer recordar
la misericordia de Dios. Acuérdense que en este salmo hemos hablado principalmente de la misericordia de Dios, a través de muchas cosas, a través de su redención y de su perdón, a través de que un ser eterno se fije en un ser temporal como nosotros, ¿no? Entonces, todo este meditar en las bendiciones de Dios y especialmente en la misericordia, conmueven el alma de David, de tal manera que él exhorta a los ángeles y a todo lo creado a seguir su mismo ejemplo, es decir, ya una vez que mi alma está llena de esa bendición, está cargada de esta meditación en Dios, te invito a hacer lo mismo, o sea, por favor, hagan eso mismo, ¿no? Se acordarán ustedes en Primera de Crónicas, en aquel capítulo en donde hace un discurso David delante del pueblo de Israel y les dice todo lo que han preparado, todo lo que ha preparado para la casa del Señor. Les habla de este proyecto maravilloso. Y ese entusiasmo y ese corazón que tenía David hace que al final dice, exhorta e invita a los demás también a participar de esa bendición. Ajá. Los ángeles no necesitan ser invitados. Es más, ellos saben lo que verdaderamente es orar a Dios, alabar a Dios. Me llama mucho la atención. Conocemos al que es catalogado el más grande músico de todos los tiempos. Esto lo he comentado muchas veces. Johann Sebastian Bach. Este hombre que además la mayoría de su obra la dedicó a alabar a Dios. Ajá. ¿Tú sabías que Bach en cada servicio de los domingos componía una cantata nueva? Era impresionante. De hecho, hay muchísimas de su obra que se perdió. A 100 años de su muerte aproximadamente, un empleado de otro gran músico que se llama Mendelssohn, le dieron su carne envuelta en unos manuscritos de Bach. Cuando este empleado se dio cuenta que tenían partituras, la cara, así como te dan en el periódico envuelta la carne, se lo dieron en unas partituras, se dio cuenta que era parte de la Pasión según San Mateo. Y entonces, pues, y buscaron por todas partes y afortunadamente la rescataron, ¿no? Bueno, este hombre Bach decía que para él era un desperdicio componer música que no fuera dedicada para Dios, y de hecho su obra secular fue muy poca a comparación de la obra religiosa, ¿no? Bien, pues este hombre al morir dijo, ahora sí voy a escuchar la verdadera música de alabanza para Dios. Y es que no hay comparación, ¿no? Realmente podemos aprender mucho de los ángeles con respecto a esta alabanza. Ellos están disfrutando directamente de la presencia de Dios. Nosotros cuando estamos cantando, podemos estar a lo mejor distraídos en alguna cosa. Podemos estar viendo acá o concentrados de cómo va la música, de que no me pierda, de tantas cosas. Y si estamos concentrados y haciéndolos con todo el corazón, de todas formas no estamos viendo directamente la presencia de Dios. Ya en sí, como lo hacemos, es una gran bendición. Ahora imagínate los ángeles que están de cara a Dios. Como algún día, si tú te has convertido, también lo estarás. Y estarás muy cercano junto con ellos, adorando a ese Dios increíble. Imagínate. Ahorita a lo mejor se nos hace exagerado o como tenemos muchas otras necesidades y muchas cosas en qué atender, en qué tener nuestro tiempo. Imagínate cuando dice que no cesaban de adorar a Dios de noche y de día. Y tú dirás que no se cansarán. Pues aparentemente no. Número 1, porque no hay cansancio. Y número 2, porque las maravillas de Dios no los dejan, sino solamente adorar, adorar y adorar. Qué impresionante, ¿no? Ellos, los ángeles, ven directamente la gloria, la majestad y la belleza de Dios. Y además son testigos muy directos de su misericordia.
ya que ellos, los ángeles, ven cómo esta misericordia sale constantemente del trono de Dios. Fíjate, hay una descripción de esta corte celestial en Job, cuando Dios redarguye a Job de su ignorancia. Y en el capítulo 38, versículos 6 al 7, Job le dice a Dios, Dios le dice a Job, hablando, haciéndole varios cuestionamientos acerca de cómo estaba formada la tierra, y dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases, o sea, las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces, Dios está hablando de ese momento de la creación, y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban los hijos de Dios. O sea, los ángeles se regocijan de ver la obra creadora de Dios. O sea, yo me puedo ver cómo ellos pudieron haberse regocijado con todo eso. Pero además se regocijan sobre todas las cosas de la obra redentora de Dios. Fíjate, otra escena que es muy conocida por todos ustedes en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 13 al 14. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, esos 4 seres vivientes que se conocen como querubines, ¿verdad?, decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Imagínate qué impresionante esta escena celestial. ¿Y qué nos encontramos en esta escena celestial? Adoración. Nada más y nada menos que adoración. Un ejemplo de esta misericordia y de este impacto que seguramente han de haber tenido los ángeles ante la misericordia de Dios fue el nacimiento de Jesús. Imagínate en ese mismo momento Dios cumpliendo una promesa milenaria, pero además de la manera como lo hizo. Podemos ver esa adoración, esa bella adoración celestial que aquellos pastores en las vigilias de la noche presenciaron. Ellos vieron un coro celestial. Les puedo preguntar a ustedes, ¿a quién les gusta escuchar un coro? ¿Quién ha ido a un concierto donde hay un coro? Seguramente a todos les gusta, ¿no? Y sobre todo cuando el coro canta bien. Cuando el coro canta mal, pues, no les puedo pedir eso, ¿verdad? Pero imagínate ahora un coro perfecto, con una alabanza perfecta, ¿no? Pero además, en el momento en donde Dios estaba haciendo una obra de misericordia gigantesca, estaba empezando a dar marcha al reloj que definiría la redención, ese reloj de la vida de Jesús. O sea, es impresionante porque los ángeles vieron que ese Dios todopoderoso se encarnó en un bebito débil y además nació en la más humilde de las cunas. Ajá. Ya hubiera sido bastante humilde que hubiera nacido en el palacio, en el mejor de los palacios, porque eso no se compara al palacio celestial, ¿no?, de Dios. Sino nació además en lo más humilde de lo más humilde. Definitivamente por eso los ángeles de una manera espontánea alaban a Dios. Gloria a Dios en las alturas, poniendo en primer lugar a Dios. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese niño iba a traer la paz, pero además la buena voluntad de Dios para con los hombres. Hay un terrible error de una traducción que dice, y paz para los hombres de buena voluntad. ¿Y sabes por qué no es cierto? Porque no hay hombres de buena voluntad. La buena voluntad era de Dios para con los hombres y demostrado en ese pesebre. Ahora imagínate, estos ángeles cómo no iban a cantar, y además el privilegio de esos pastores de haber escuchado verdaderamente la música pura y sublime, la más de las puras y sublimes de las alabanzas, ¿no?
Ha de haber sido impresionante esa escena. Bien, en este mismo versículo 21, que lo recordamos, dice, en el 20, perdón, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, y dice en la segunda parte, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Bueno, aquí te habla en la segunda parte de dos aspectos de los ángeles. Primeramente, poder y obediencia. Qué diferentes somos los seres humanos, ¿no? En donde tenemos poder y el poder muchas veces nos lleva a desobedecer, porque nos sentimos que podemos todo, ¿no? No, los ángeles tienen poder, pero también tienen una obediencia completa. Bien, Dios equipó a estos seres con magnífico poder, como decimos. Pero no solamente eso, sino también una magnífica inteligencia, visión y voluntad. Pero a su vez, es impresionante ver que obedecen a la perfección a nuestro Creador. Ellos no se ensoberbecen o se rebelan. Sí, hubo un tiempo en donde se reveló 2/3 partes de estos ángeles y se definió. ¿Mande? Perdón, 1/3, gracias. Ya estaba teniendo peores noticias de las que son, ¿verdad? Sí. 1/3 parte se reveló de estos ángeles y sin embargo las 2/3 partes, estoy hablando de las otras 2/3 partes, no se ensoberbecen, no se rebelan. Ahora, ¿sabes cuál es el ministerio de estos poderosos ángeles? Servir. Ellos sirven a Dios. Pero lo más impresionante es que Dios los ha puesto a servicio nuestro. No tienen problemas de humildad, ¿verdad? Realmente todo esto nos debería de llevar a cambiar nuestra visión acerca o con respecto a lo que espera Dios de nosotros. Porque además vemos que no solamente estos ángeles, sino qué fue lo que dijo alguien mucho mayor que los ángeles. ¿Qué les dijo a sus discípulos, a los que estaban aprendiendo de él, Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué maravilloso es pensar todo esto. Dice Hebreos 1:14, porque cuando el libro de Hebreos, al principio, que nos muestra a Jesús como lo es, es un libro maravilloso que nos muestra, teniendo en cuenta la visión, el punto de vista del Antiguo Testamento, pero refrescándolo con lo que ya es un Jesús del Nuevo Testamento, ¿no? Y en un principio habla de Jesús y de los ángeles. Y nos dice el versículo 14 del capítulo 1 de Hebreos, acerca de los ángeles, no son todos espíritus ministran, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Alguna vez te has sentido que estás solo contra el mundo? Sí, ¿verdad? Yo creo que varias veces. Bueno, tienes ángeles que te están ayudando. Y eso es algo impresionante. Ahora, dice aquí, habla también de sus ministros en el versículo 21, bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Se entiende por ejército de Dios todo lo que Él utiliza para trabajar para Él. Sin embargo, estamos hablando de los ángeles específicamente. Ministros suyos. Y me impresiona porque dice que hacéis su voluntad. Dice, poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y después dice que hacéis su voluntad. Y es impresionante porque esto te habla del grado de obediencia. Y es un grado de obediencia que Dios quiere. Imagínate, Jesús, cuando le pide a Pedro que envaine de nuevo su espada, porque Pedro lo venía a defender para que ya no lo agarraran y se lo llevaran.
Jesús le dice, ¿tú crees que no oraría yo ahorita a mi Padre y mandaría legiones de ángeles? Inmediatamente. Y seguramente si Jesús hubiera orado al Padre, hubieran estado ángeles inmediatamente que lo sirvieran. ¿Por qué? Porque ellos obedecen inmediatamente a la voz de Dios. Bien. Menciona David aquellos que son ministros, y estamos acostumbrados a hablar de los ministros, del ministro del Evangelio, y tenemos siempre idea que el ministro es aquel pastor, aquel predicador, aquel maestro de la palabra. Solamente se reduce a eso, pero sin embargo, ministro te habla de un ministerio. Y déjame decirte que un ministerio es mucho más amplio, y un ministerio muchas veces no es lo que se ve. Tú puedes tener un ministerio de oración. Tú puedes estar siendo una persona muy útil en la oración, en algo que no se ve. Y estos, muchas veces los más discretos, son los ministros más dignos, ¿no? Los más fieles. Bien, y al final de este salmo, David exhorta a toda la creación en todo lugar, como dice, bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. La exhortación pasa de los ángeles a todas las obras. Aquellas obras que no pueden tener en un sentido voluntad propia, sino que pasivamente pueden servir a Dios, como su creación, como también aquellos que tenemos el privilegio de voluntariamente poder servir a Dios. El hecho de haber meditado David en las bendiciones primeramente personales para con su alma. Él empezó con una frase, bendice alma mía Jehová. Y vamos a ver que termina con la misma frase. La primera y la última frase de este Salmo 103 es, bendice alma mía a Jehová. Sin embargo, aunque diga la misma frase, no está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está de una manera, al haber pasado por todo esto, primero el haber recordado a través de los beneficios personales para con David, poder haber identificado que también son beneficios para nosotros. Y después al haber visto todos los beneficios de su misericordia para con los hombres, le conozcan, no le conozcan, lo nieguen o no, el beneficio de su redención, el beneficio de su perdón, el beneficio de su cuidado y su mantenimiento. Al haber visto todo esto, podemos, como David, aunque decimos la misma frase, pero no en el mismo lugar de nuestro corazón, sino de una manera más profunda y más agradecida. Realmente, aunque es la misma frase, no es el mismo lugar espiritual donde se marca, sino que ya se habla esta frase con un alma que está mejor capacitada para adorar al haber recorrido en todo este cántico maravilloso y recordado la preciosa misericordia de Dios. Bien, pues este salmo como punto final nos habla de la necesidad y lo maravilloso que es, en vez de estar añorando lo que no tenemos, en vez de estar quejándonos por lo que pueda estar pasando, estar recordando, aunque estemos en medio de la prueba, de todas las maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Bien, próximo salmo hablaremos de la persona de Dios y hablaremos también de la creación, y curiosamente empieza, aunque no dice el autor, empieza de la misma manera que termina este salmo. Podríamos decir que lo más seguro es que haya sido David. Bueno, muchas gracias. Ahorita que Alex estaba comentando esta cuestión de las alabanzas, estaba recordando en la primera de Juan, capítulo 3 en adelante,
dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces una cuestión muy importante es, nadie ha visto jamás a Dios. Cuando la Biblia habla de que vio a Dios o que Moisés hablaba con Dios cara a cara, Primera de Juan más adelante dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios y puede vivir. Le dijo Manoa a su esposa y ella le dijo, no, si nos quisiera matar lo hubiera hecho. Dios se apareció en la antigüedad como símbolos entendibles a la mente humana. Realmente nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es absolutamente puro y santo. Pero en la medida que nosotros le vayamos conociendo más profundamente, nuestra alabanza crecerá y será más pura y santa. Ese es un punto muy importante porque dice la Escritura que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y cuando nuestra adoración a Él es superficial, no lo podemos engañar. A lo mejor tú te presentas delante de Él con una postura y dices, no, qué bárbaro, cómo adoro a Dios yo. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón. Por eso es importante este último versículo, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Necesitamos purificarnos, necesitamos vivir en santidad. Y en nuestra próxima fase de estudios vamos a empezar a hablar precisamente aquí de la santidad de Dios. Los miércoles de la santidad del creyente. Porque es muy importante que nosotros verdaderamente empecemos a vivir de esta forma. Entonces, purifiquémonos a nosotros mismos para que también la misma palabra pueda tener un mayor impacto en nuestras vidas. Y el impacto verdadero es un impacto transformador. Cuando tú sales de aquí y no cambias, por mejores enseñanzas que puedas recibir, realmente quiere decir que la palabra no te impactó. Y la palabra de sí tiene su fuerza. El Espíritu es el que le da fuerza. Dice, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y el Espíritu aumenta nuestra influencia, su influencia y nuestra comprensión de Dios en la medida que nosotros crecemos en santidad. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Por eso es uno de los elementos prioritarios que todo creyente debe tener como meta en su vida, crecer en santidad. Al principio nos puede costar mucho trabajo. Estamos en este mundo, hacemos y vivimos las cosas que están en este mundo. Pero desde el momento en que empecemos a paladear lo que es la santidad de Dios, vamos a ser motivados a ser cada día más santos. Y en la medida que crezcamos en santidad, nuestra adoración a Dios va a crecer, en verdad. No importa si estamos aquí desentonados, Dios ve el corazón. Adóralo de corazón. Aquí el primero desentonado sería yo, pero adóralo de corazón. Él ve eso. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio, recordando el pasaje que estamos viendo, 1 Corintios 12:10. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lengua, y a otro, interpretación de lenguas. La vez pasada vimos la parte de los milagros. Ahorita vamos a ver el de profecía. Y lo tocamos ligeramente en Romanos, cuando empezamos a estudiar los dones. Recuerden, Romanos
Corintios 12, 13 y 14, y Efesios capítulo 4, que es donde se menciona, que es los que vamos a ver. Pero aquí es muy importante que aprendamos a distinguir algo. Yo sé que ya nos quedó claro que la profecía actual es exponer, pero me gustaría hacer cierta referencia de cómo en el Antiguo Testamento hubo profecías que ya se cumplieron y que para nosotros es palpable. Por ejemplo, que nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La mayoría de nosotros ya sabe que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y es porque uno podría decir, ¿por qué Jesús? Bueno, estamos hablando de los símbolos. Dios viene al mundo, se hace hombre, y Jesús es el Salvador. Ese es el sentido. ¿Ven ustedes? Esto se confirma en Mateo 2:6 y Juan 7:42. Que viajaría a Egipto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se menciona en Mateo 2:15. Que viviría en Galilea, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, le resplandeció sobre ellos. Isaías 9, del 1 al 2. Luego, que viviría en Nazaret. Aquí no dice específicamente eso, sino del origen de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Sería anunciado por un Elías, voz que clame en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Aquí son 3 pasajes que escogí. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Luego dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Malaquías 4:5. Que el ministerio sería de sanidad. Mateo 8:17. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Que sería traicionado por 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Zacarías 11:30. Que su costado sería traspasado y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Luego el Salmo 22:16 para concluir. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este tipo de profecías son las que se cumplieron. Y otras muchas más. Miles de profecías, en muchos detalles. Nosotros ahora tenemos ya la profecía completa. Pero vamos a tomar 2 o 3 comentarios de qué vivieron estos profetas, para que podamos entender lo que ahora nosotros tenemos que vivir. Aunque muchos profetas
predijeron todo lo que iba a pasar, todos los acontecimientos que se iban a vivir, su propósito principal siempre fue, ¿cuál creen? Inspirar al pueblo a ser fiel a Dios, a vivir conforme a Dios. Ese siempre ha sido el propósito de la revelación de Dios a través de su palabra y a través de todas las profecías que se iban a cumplir. En aquel tiempo no era fácil ser profeta. Recuerden que la mayoría de sus mensajes no eran bien recibidos. Los escarnecían, los torturaban, los azotaban, etcétera, ¿sí? Los destinatarios no siempre tenían la mejor actitud. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque la gente no creía. Ellos predicaron acerca del arrepentimiento, pero también acerca del juicio. Venía acompañado con profecías de las cosas que iban a suceder. ¿Y cuál era el propósito de Dios en esas profecías? Que cuando se cumplieran muchas de ellas en los tiempos en que vivieron, supieran que era palabra de Dios. Esa era una de las características importantes de la palabra de Dios. Por eso hablaba de los falsos profetas, que si un profeta hablaba en el nombre de Dios y no se cumplía, ese era un falso profeta. Podrían una persona hablar así porque quería prestigio, quería reconocimiento, muchas cosas. Pero al momento que no se cumplía y descubrirlo como falso profeta, él debería de morir. Entonces, pero lo más importante era encauzar a las personas al arrepentimiento y advertirles del juicio que habría de venir. ¿Sí? Por tanto, como les decía, no eran bien recibidos. ¿Quiénes eran bien recibidos? Los falsos profetas. ¿Cuál es la característica de un falso profeta? ¿Cuál era la característica en aquel entonces también de un falso profeta? Que decían cosas dulces al oído. Decían las palabras que las personas querían oír, pero nunca los confrontaban. Nunca los enfrentaban a que tenían que arrepentirse. ¿A quién de nosotros le gusta ser exhortado y que le digan que tiene que arrepentirse? ¿A quién le gusta decirle, oye, a lo mejor no eres salvo, revisa tu vida? Y sabes que hay muchas personas así, reaccionan durísimo, pero la realidad es que su corazón está endurecido. Por eso Dios trae pruebas a nuestra vida, a través de las cuales quebranta nuestro corazón, quebranta nuestro orgullo y nos empieza a hacer sensibles a su voz y a su voluntad. Generalmente la conversión ocurre cuando viene una serie de quebrantos y las cosas no salen como queremos. Pero ellos eran fieles al Señor y los rechazaban. En cambio, aceptaban con muy buena voluntad, como hoy vemos que hay miles de falsos predicadores que llenan las iglesias de gente y todo, porque le dicen a la gente lo que sus oídos quieren escuchar. Dice que a los verdaderos profetas no les interesaba la opinión de la gente. Lo que les interesaba era honrar a Dios, de acuerdo a la revelación. Por tanto, cuando una persona, un profeta de aquel entonces, le empezaba a interesar la opinión de la gente, se salía de la voluntad de Dios. Acuérdense ustedes del rey Saúl. También Saúl entre los profetas, cuando fue ungido por Samuel. Pero ¿qué pasó con Saúl? En lugar de vivir para agradar a Dios, se dio ante las demandas del pueblo, ante las presiones del pueblo, en aquel primera encomienda de destruir a Amalek, que Dios dijo, destruye hombres, mujeres, niños, ganados, todo lo que haya, para que no haya memoria de esta tribu que puede influenciar negativamente la pureza y santidad de Israel. ¿Y qué fue lo primero que hizo Saúl? Perdonó la vida de lo mejor. Y luego cuando Samuel lo confronta, no, es que era para Jehová tu Dios, todos lo guardaron para sacrificarlo. ¿Y qué le dice Samuel? Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Y ciertamente el oír es mejor que los sacrificios de carneros y el prestar atención que los holocaustos. Y a veces nosotros nos equivocamos en este aspecto. Empezamos a tratar de vivir una vida religiosa, pensamos que en nuestros términos estamos agradando a Dios y estamos llenos de desobediencia. ¿Cómo Dios puede ver con agrado una vida de ese tipo? Por tanto, la clave
para que ellos pudieran ser verdaderos profetas, era proclamar fielmente lo que Dios decía. Le guste a las personas o no le guste. Y eso es algo que nosotros pretendemos hacer en este estudio. Vivir para agradar a Dios, no a las personas. Porque daremos una cuenta a Dios. Recuerden, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Un día Dios va a juzgar todo. Toda obra la va a poner en el tribunal, sea obra buena o obra mala. Y para los creyentes, todo lo que hiciste por amor a Él, por gratitud a lo que Él hizo por ti en la cruz, tendrá recompensa eterna. Todo lo que tú hiciste, como lo hizo Saúl, para ti mismo, para tomar honra y prestigio ante los demás, que te exhibieras tus acciones aparentemente espirituales, nada de eso va a prevalecer en la eternidad. Por eso Dios quiere que purifiquemos nuestras mentes y nuestros corazones y nos volvamos a Jehová, para que Él tenga misericordia de nosotros y para que nos perdone nuestra rebelión y nuestra iniquidad. Entonces ya en el Nuevo Testamento, nosotros ya habíamos visto que el significado de la profecía es hablar o proclamar precisamente la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos la Biblia. Muchos de ellos, de los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Al final del libro dice, dime cuándo. No os toca saber a ti, ¿no? Los tiempos o los sazones. Tú ve y recibirás tu heredad en el postrer de los tiempos. Ahorita es para el tiempo del fin todo lo que tú estás poniendo. Nosotros ahora podemos comprender más las profecías de Daniel porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pero no siempre nosotros vamos a entender por qué Dios nos manda, nos dice algo. Pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos que ser obedientes. ¿Qué tan obediente eres tú? La obediencia no se da mágicamente, ni de un momento a otro, o porque tú digas ahorita, voy a ser obediente. La obediencia se da desde comenzar a obedecer desde las cosas más sencillas. Por ejemplo, no mentirás. ¿Cuántos de nosotros todavía usamos de la mentira como hábito en nuestras vidas? A lo mejor tú dices ahorita, no, yo no he dicho ninguna mentira, pero dices un comentario para zafarte de un compromiso o dejas de ver bajo el agua una crítica. Todo eso es vivir una mentira. ¿Cómo empieza uno a purificarse realmente y a limpiarse para poder ser usado por Dios y proclamar el evangelio en forma genuina? Arrepintiéndose. Desde el momento en que detectas que hay un comentario no honesto, un pensamiento inadecuado, cosas de ese tipo. Obedeciendo, confesando. Recuerden esta frase. Me arrepentí para salvación y me sigo arrepintiendo para santificación y purificación. El que no está confesando sus pecados es que ya implica una dureza en su corazón porque cada día pecamos. El que está lleno del Espíritu Santo tiene la facultad de detectar sus pecados de forma rápida. Muchas veces vas a estar en tu mente y maquinando algo y ya el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y dices, no, es así. Ese es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu y no satisfaréis las obras de la carne, dice Gálatas. ¿Ven ustedes? Pero si nos satisfacen las obras de la carne, entonces, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Vivir en la mentira, en la falsedad, pero no vamos a agradar a Dios, pero tampoco vamos a poder ser instrumentos de Dios. Entonces, nosotros ya sabemos que todo ha sido escrito en la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De cierto os digo que hasta que no se cumpla una jota y una tilde de la ley, no pasarán el cielo y la tierra hasta que no se cumpla una jota y una tilde de la ley. Tiene carácter eterno la palabra de Dios. Regirá para siempre porque es la manifestación de Dios
a través de su palabra, que es Jesús. Jesús es la palabra, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y el verbo era Dios. Esta es la maravilla para nosotros. Por eso es que ya no hay profecías en este sentido. Entonces, cuando una persona se dedica a proclamar la divina revelación dada en la palabra, en un sentido sí está profetizando. Pero tristemente muchos, por querer obtener prestigio y cuestiones como Saúl, verse a sí mismo era lo que le interesaba, no honrar a Dios. Por eso cometió tantos errores y por eso le quitaron el reino. Entonces, muchas personas que quieren prestigio, que quieren ser reconocidos, van a caer en la falsedad. Pero si nosotros como creyentes vivimos para adorar a Dios, entonces todo lo que se diga de la palabra nos va a hacer un efecto transformador y purificador en nuestras vidas. Y querer agradar a Dios será el instrumento purificador de nuestras acciones cada día de nuestra vida. Sí, es verdad que fue dura la vida de muchos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, y todos ellos sufrieron mucho. Ahí está el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? ¿Cómo sufrieron? Vivieron en cuevas de león, taparon bocas de leones, vivieron en cuevas, fueron como Pablo, ¿no? Naufragaron y muchas otras cosas por causa de la palabra. ¿Por qué darían su vida por la palabra? Porque creyeron que era verdad. Y eso hizo que conformaran su vida a la palabra. Cuando un creyente o pseudo creyente dice que quiere vivir para Cristo, pero su vida no está siendo conformada a la verdad de la palabra revelada, entonces vive extraviado. Entonces, nosotros tenemos que estar exponiendo de manera constante, continua y aún repetitiva las verdades de la palabra. ¿Con qué objeto? Para que puedan penetrar en nuestro corazón y se conviertan un día una realidad. Recuerden que Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo os digo? Quizá de Jesús te esté diciendo hoy, aquí, a lo mejor te crees un buen creyente, pero si empiezas a ver tu vida, analizarla sincera y honestamente delante de Dios, seguramente te vas a dar cuenta que hay fallas en ti. Siempre las vamos a encontrar. El único creyente perfecto, y no era creyente, era Dios, fue Jesús. Todos los demás somos imperfectos. Dios nos ve perfectos no por lo que somos, nos ve a través de Jesús. Si no, Dios no diría, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? No lo diría. Nosotros somos infieles y con eso en mente, con mayor razón tenemos que poner empeño cada día de nuestras vidas en vivir la verdad. Por tanto, cuando Dios a través de su Espíritu permite que haya verdades que se estén repitiendo y repitiendo, no digas, yo ya me las sé. Mejor di, ¿por qué Dios me insiste tanto en esto? Entonces quizá digas, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saberlo. En el momento que tú creas que todo lo sabes, ya el orgullo tomó el control de tu vida y solo vas a desafiar a Dios. Y vas a darle a tu vida un matiz espiritual para calmar tu conciencia, cosa que si eres verdadero creyente nunca va a suceder, porque desde el momento que el Espíritu Santo entra en ti, aviva tu conciencia al infinito. Nadie puede engañar a Dios, y Dios en ti, menos. Por tanto, te vas a engañar, pero a ti mismo. Entonces, la definición de profecía nos da la 1 Corintios 14:3, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven ustedes? Edificación, exhortación. Decíamos hace rato, ¿a quién le gusta que lo exhorten? El que no exhorta no es profeta. El que se va con la finta de un comentario de una persona que no quiere entender o enfrentar su vida, quiere decir que no está discerniendo espiritualmente las cosas y quiere decir que le falta comunión con Dios. ¿Ven ustedes? Exhortación y consolación. Exhortación, bueno, ya lo dijimos. Consolación, ¿por qué?
Cuando en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿a qué se refiere? ¿Se lo han preguntado? Se refiere a aquel instrumento de Dios que Él usa para que se reconcilie con Dios. Ese es el sentido del pacificador, ayudar a las personas a crecer espiritualmente, ayudarlas a reconciliarse con Dios, ayudarlas a que tomen conciencia de su pecado para que lo dejen y vayan a Dios. Todos nuestros pecados son un lastre. La confesión nos libera de ese lastre, pero sostenerlos implica orgullo, implica rebeldía, implica arrogancia y no nos libera de la carga. Cada pecado trae una carga a nuestra conciencia. Más adelante, en 1 de Juan 1:3, de lo que acabamos de mencionar ahorita, que todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, inmediatamente dice, y ya lo hemos mencionado, cualquiera que quebrante la ley se hace transgresor de la ley. ¿Por qué lo ligan ahí? Porque la ley sigue rigiendo. Ya sabemos nosotros que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Pero el amor a quién? A Cristo. Cuando tú amas a Cristo, automáticamente empiezas a amar a los demás. Nosotros sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven ustedes? Va ligado. 1 Juan 5:2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿por qué te enfrenta la ley? Porque la ley sigue rigiendo. Lo único que te quita la mala conciencia es confesar tus pecados, tomando en cuenta que Cristo ya murió por ti. Entonces, también la importancia de este don se especifica en 1 Corintios 14, 1 y 39. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ves? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. Eso ya lo vamos a ver más a detalle en el capítulo 14 de Corintios, pero ahorita lo importante es procurad los dones. O sea, si se trata de exponer el Evangelio, Dios ya nos hizo el llamado a todos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda cada criatura. O sea que el que obedece el llamado y hace a un lado todo lo que su mente dice, yo voy a obedecer porque Dios me ha dado cargo por los perdidos, amor, etcétera, y no voy a ver mi debilidad o si me ponen en ridículo, no. El que obedece automáticamente está profetizando. Está exponiendo las verdades de la Biblia. Por tanto, este don tiene mucho que ver con obediencia a Dios. Luego pasamos al siguiente don. Discernimiento de espíritus. Satanás sabemos nosotros que es el gran engañador. Recuerden Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es el diablo. Y Dios dejó a Satanás actuar, porque si quisiera no, pero con un propósito, que se defina lo que hay en nuestro corazón. Actúan creyentes, cuando Dios lo permite, claro que sí. Como dice Pedro, capítulo 5, ¿no? Sed sobrios y velad, porque como vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, Dios permite que el diablo actúe para que crezcamos en la fe. Dios permite que el diablo actúe en el incrédulo o para darle juicio de ceguera o para que se dé cuenta y vaya a Dios, como muchas historias del Antiguo Testamento. Muchas veces que Israel se arrepintió. Y otras veces se endureció, simple y sencillamente. Entonces, este don de discernimiento no lo tienen todos, pero consiste en la habilidad que les da Dios de reconocer la mentira o los espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas.
es un don que se da naturalmente. No todos lo tenemos, pocos, pero Dios dio este don para que la iglesia pueda crecer sanamente. Muchos de nosotros podemos oír algo y como que lo vemos así como, lo escuchamos como adormecidos, como que no, y muchos tenemos que meditar mucho en algo que se dijo para poder entender la situación. Pero el que tiene este don, así lo pesca. Inmediatamente se da cuenta. Y eso ayuda a que la iglesia se mantenga en santidad. Ejemplo, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, siempre todo tiene que ser comprobado y confirmado conforme a la misma palabra. Primera de Juan 4:1. Hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo puedes probar un falso comentario? ¿Cómo puedes probar esto? Con las Escrituras. El Espíritu Santo nos ilumina. Pablo también ilustró el uso de los dones en Hebreos. Vamos a ver del 16 del 16 al 18. ¿Qué dice? Dije Hebreos malamente, es Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Imagínense ustedes en este pasaje, alguien que quiere ser adulado. Hombre, qué bárbaro esta chava. Mira, me está reconociendo quién soy yo, cómo hablo, ¿no? Cómo predico, cómo muchos me voltean a ver. Pero Pablo, que tenía este don, vio a Satanás tras de esto. ¿Recuerdan ustedes que Satanás, una de las primeras cosas que pretende hacer en nuestra vida es levantar nuestro orgullo? Y cuando lo logra, ya nos estamos desviando del camino de la verdad, porque el orgullo humano impide que obedezcamos la palabra de Dios. Impide que sus caminos sean nuestros caminos, más bien nos lleva a seguir nuestros propios caminos. Dios, tú dices esto, pero yo creo esto. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios así? Y tuerces lo que Dios te está diciendo y le das matiz de espiritualidad a tu desobediencia. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar viviendo de esta manera? Pero quien vive en la palabra puede pescar estas cosas. Recuerden lo que acabamos de ver. Procurad mejores dones. Dios sí te puede dar más. Si creces en entrega, en santidad, en obediencia, en amor a Él, claro que te puede aumentar dones. Todo don tiene un propósito, que le sirvas. Otro ejemplo, Hechos 5:3, Pedro con Ananías. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿No? Él la vendió y era suya la heredad, era suyo el dinero. Pero un motivo equivocado muy fuerte: tratar de engañar a Dios, tratar de engañar a la iglesia. Y en ese entonces, la iglesia del primer siglo es la iglesia que más ha vivido en santidad. Por tanto, Dios no podía permitir que una mentira, un falso testimonio como este, o una falsa acción, quedara sin castigo. Le dio a Pedro el discernir esta situación. ¿Y qué le costó a Ananías? La muerte, y la muerte de su esposa. Los dos participaron de lo mismo. En realidad, aún en el matrimonio, cada uno de los cónyuges debe decidir vivir para Dios. No basarse en uno o en el otro, o
coludirse o ponerse de acuerdo en conceptos que desafíen a Dios. Nunca lo hagan. Tenemos que vivir para agradar a Dios, y Dios dice cosas muy claras. Ha establecido la iglesia y sus límites, así como Dios le dio al hombre el liderazgo de su hogar. Y eso no quiere decir para nada que la mujer sea menor, sino que, porque dice no hay judío ni griego, varón ni mujer, sino que Dios une un matrimonio para que se complementen, para crecer en la gracia y glorificar a Dios. Cuando se pierde el equilibrio que Dios pone, hay desequilibrio en el matrimonio y hay pérdida de testimonio. Ahora tú dirás, oye, pues si eres mujer dirás, no, pues no conviene. Yo te diría, la responsabilidad es para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la obligación de escudriñar más la Biblia y entender más para poder espiritual de su familia. Cuando el hombre falla, automáticamente la mujer domina y prevalecen sus conceptos. Y si la mujer no vive para Cristo, ¿cuál es el problema? Confusión. Confunden a sus hijos también, y muchos se endurecen al evangelio por esto. Todo es grave. Toda acción de desafío trae consecuencias. Y a veces daña a quienes menos quisiéramos. Todo el mundo. Cuando tú declaras ser creyente, si en verdad empiezas a vivir así, todo el mundo te ve. Más de lo que te imaginas. Y están escudriñando tu vida para buscar un error. ¿Con qué objetivo? Justificar su pecado. ¿Qué pasa si estás lleno de errores? Para decir, no, esta religión no sirve. No, Cristo no sirve. Pero si tú vives para agradar a Dios, entonces tu testimonio es poderoso. Te pueden criticar la gente y todo, pero un día va a decir, ¿sabes qué? Enséñame a seguir este Dios que tú predicas, porque yo veo que tú has tenido victoria. Y yo, que me he justificado, mira mi vida. No podemos dar marcha atrás. Ninguno que poniendo, Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué tanto estás volteando hacia atrás? ¿Qué pasó Israel cuando salió de Egipto? No, queremos volvernos de Egipto. Allá teníamos verduras frescas, el pescado del día. Y aquí nuestra alma se seca con este pan. Cuando el pan que les estaba dando Dios era el alimento adecuado para el desierto. Por eso es que cuando piden carne y Dios les da, los complace, se mueren los más robustos, los más dragones. No era el alimento adecuado. Y a lo mejor tú estás viviendo ahorita pruebas en tu vida. No, Dios, si me tuvieras de esta manera, si me tuvieras de otra, te equivocas. Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas y te tiene con el maná, que es el alimento que tú necesitas para entregarte. No anheles otras cosas. Por eso Pablo dijo, ya acabo de mandar hace poco una enseñanza, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque Dios es el que te tiene exactamente como estás y con un propósito. Formar a Cristo en ti. ¿Estás inconforme? Quiere decir que no estás creyendo en Dios lo suficiente. ¿Estás inconforme? Es que a lo mejor realmente no has puesto tu vida en las manos de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? Hablando de que el Espíritu esté en vosotros, el cual tenéis de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el momento que tú realmente te conviertes, Dios ya te compró con el precio de su sangre. Tu vida ya no te pertenece. Si tuvieras verdadera gratitud, cada día lo recordarías. Pero cuando olvidas esto, aunque sea momentáneamente, automáticamente tomas tu vida. No, mi vida es mi vida. Si no, Dios, ¿para qué me diste inteligencia? ¿Para qué me trajiste en este mundo? ¿Para qué permitiste el pecado? Sino para que yo gozara de él. Tú puedes tener razonamientos de este tipo y mucha gente cree que los tiene. Pero si realmente eres creyente, tú le entregaste tu vida a Cristo. Y le diste la autorización de que hiciera con tu vida lo que quisiera. Y quizá tengamos que recordarlo cada día, porque la tendencia natural humana es autocomplacerse. ¿O acaso no el principio del pecado es el principio de la autocomplacencia? Claro que sí.
Pero si tú vives para complacer a Dios, automáticamente vas a ser librado del pecado. Entonces Dios te va a usar. Entonces, Dios nos dio este don, Dios dio este don para ayudar a la iglesia a mantenerse en pureza y santidad, para que los conceptos quedaran muy claros. Y las Escrituras nos dejan ver que hubo personas claves, y lo han visto, y nosotros podemos ver la historia de la iglesia, claves en la purificación de naciones y de iglesias. Dios quiere iglesias santas que lo adoren a Él. Ahí está esta parte del Salmo. No quiere club de admiradores mutuos. Quiere personas que vengan a adorarlo verdaderamente. ¿Cuál es tu condición? Los que tienen el discernimiento espiritual podríamos decir que son guardianes y vigilantes que protegen a la iglesia, de que se salga del camino. Qué hermoso si todos tuviésemos hoy este corazón de querer realmente agradar a Dios y seguirlo. Nos libraríamos de muchos problemas. Y a lo mejor vendría gente y muchos dirían, no, aquí. O sea, a mí me lo han dicho, gente que viene y ya no viene. No, es que tú hablas muy duro. ¿Sí? Yo no hablo más que la verdad. Entonces Dios es el que les habla duro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le habla duro a la gente? Para que se arrepienta. Porque sabe lo que significa que una persona no se arrepiente. Y trata de hablar duro para romper la dureza del corazón. Trata de hablar duro para que la gente se autoconsienta, no se autoconsienta. Habla duro para que la gente se consagre, porque Dios sabe que lo que más le conviene a un creyente es la consagración. ¿O habrá algo que se compare a tener comunión con Dios? ¿No? Juan 11:40, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. El que se va consagrando cada día ve más palpable a Dios. Y si estás viendo a Dios, menos quieres ver el mundo. Por tanto, si estás viendo el mundo, es que no estás viendo a Dios. Imagínate que están encontrados. Aquí está Dios y aquí está el mundo. Volteas, Lucas, acabamos de leerlo, ¿no? 9:62. Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios, porque tendrá otros amores. Huid de la idolatría. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el que peca en este punto, contra su propio cuerpo peca. Por eso Dios empieza a romper los ídolos en la vida del creyente. Recuerden, ídolo igual a sustituto de Dios. Ídolo, sustituto en la adoración a Dios. A lo mejor tú estás entonando un himno y te dices dentro de ti mismo, y yo creo que todos tenemos esa tendencia. Mira qué bien canto, ¿no? Que si te pusieran a ti con un micrófono, te darías cuenta que no es cierto. Un efecto bueno del cubrebocas es que te oyes más. ¿Verdad? Pero a Dios, ¿qué le importa si cantas bien? Le importa la verdadera adoración. Un día ya tendremos cantos perfectos, como ahorita mencionó Alex, que sucederá en el Salmo, ¿no? Entonces, el estudio diligente de las Escrituras nos permite exponer o tener estos dones. La sabiduría, ¿no? En la predicación, en la enseñanza y en el discernimiento. Eso es lo que hace la consagración. No es que la persona por sí sea. A veces solemos admirar a personas que Dios las prospera y que tienen discernimiento espiritual, pero realmente Dios no hace acepción de personas. Él a todos nos da la misma oportunidad. De ahí la parábola de las monedas. A uno dio 1, a otro 5, a otro 10, o a todos 1 y uno produjo 10, otro 5 y otro no produjo. Ahí Dios te está diciendo que a todos nos da la oportunidad de servirle, de crecer en discernimiento. La grandeza no está en la persona, sino en la consagración. Y la consagración le orienta a la gloria de Dios.
porque no hay mayor experiencia o mayor grandeza en la vida del creyente que viva para glorificar a Dios. El que vive para Dios toma conciencia de que en Él no hay nada. Y las victorias espirituales le da la gloria a Dios porque sabe que Dios lo produjo en Él. Y le da gracias por las pruebas que está trayendo en su vida porque sabe que fueron necesarias. Recuerden, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere que nosotros crezcamos, porque sabe el beneficio que traerá aún a nosotros mismos. Porque Dios habla de que el obrero fiel compartirá su gloria con Cristo. Imagínate que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo mucho fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero le dirá otro, en lo poco fuiste fiel, pues recibirá pérdida, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de una eternidad, no de lo temporal. Quita tus ojos de lo temporal y proyéctate a la vida eterna. Porque la vida eterna es para siempre. Y esta vida es temporal. Y como dice Santiago, tu vida es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. ¿Vas a cambiar lo temporal por lo eterno? Por eso Dios te dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si tú vives para agradar a Dios, automáticamente te vas a librar de cometer muchos errores. Por tanto, Dios quiere que sus hijos proclamemos el mensaje tal cual y en la medida que crezcamos, iremos teniendo un discernimiento espiritual creciente. Y no nos iremos con la finta. ¿A quién engaña Satanás? A los indoctos inconstantes. Si no, la Escritura no diría, los indoctos inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición y salvación. El indocto inconstante no discierne las cosas, vive en la superficialidad y es víctima de todo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Qué está arrojando tu vida? Entonces, esforcémonos, como los antiguos profetas, en transmitir la veracidad de la palabra. Porque eso es agradable a Dios. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuántas gracias te damos por este mensaje, también por el Salmo. Y te pedimos, Padre, que tu palabra verdaderamente haya cabida en nuestro corazón. Sabemos, Padre, que el contacto con el mundo y con toda la falsedad es algo cotidiano y que aún en nuestras mentes todavía tenemos que estar luchando entre seguir la verdad o mantenernos en el error. Pero, Padre, nos dice tu Espíritu Santo a los que ya hemos creído verdaderamente en ti, el cual nos ayuda a discernir correctamente todas las cosas. Por lo cual te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu para que crezcamos en discernimiento, en amor, en santidad. Y así podamos honrarte y glorificarte con nuestras vidas. No tenemos más anhelo o anhelo más grande que este, que tú tomes el trono en nuestras vidas, que seas nuestro Rey y Señor, y que nosotros seamos súbditos o vasallos, estando dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Haz esto en nuestra iglesia, en los que aún no pudieron asistir hoy. También, Señor, en los que aún no te conocen verdaderamente, tú hazles entender
que todavía no son salvos y ayúdalos a través de tu Espíritu a que lleguen a ese verdadero arrepentimiento y fe que salva. Señor, también queremos rogarte en forma especial por Héctor, que lo sigas recuperando tú de esta operación que tuvo, Señor. Gracias porque ha venido evolucionando bien su operación, pero tú síguelo recuperando hasta que él pueda estar completamente sano. Gracias, Padre, porque supliste todo lo necesario a través de la buena voluntad de muchos. Gracias porque como iglesia pudimos apoyarlo también y salió adelante en todo. También, Padre, te pedimos por Pati López, Señor, que ahorita está bajo los efectos de su quimio. Pues tú, Señor, permite que no le sea gravoso y te pedimos que tú puedas erradicar por completo de ella este mal. También, Señor, te rogamos mucho por Margarita, que ha padecido mucho últimamente por este vértigo. Pues, Señor, tú sánala, ayúdala a salir adelante, Señor. Y que dentro de este padecimiento su familia pueda ver a Cristo a través de ella. Y también, Padre, te pedimos por la salud de todos nosotros, por la salud espiritual de nuestra iglesia. Y te rogamos, Padre, que tú traigas personas que quieran realmente vivir para ti y podamos crecer en gracia y en santidad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.